Muy buenos días. Feliz sábado para todos. La paz de Dios esté en medio nuestro y en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un sábado más sobre esta tierra. Un sábado en el cual bendeciremos y alabaremos su nombre. Algún día, un día como hoy, vamos a estar delante del trono de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Porque dice la palabra que será de mes en mes y de sábado en sábado que adoraremos delante del trono de Dios. Y el tabernáculo de Dios estará con nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos nosotros como pueblo de Dios mucho trabajo que hacer. Demasiado trabajo. Tenemos nosotros que prepararnos primero nosotros mismos y después preparar los líderes que quedarán. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sabemos que va a venir y que está muy presto a venir. Y no queremos que nuestra iglesia que tenemos, nuestros jóvenes que tenemos, no queremos que ellos repitan la historia de lo que pasó junto al Jordán. Por eso debemos prepararlos ahora, jóvenes. Gracias a las dos jovencitas que pasaron y al hermano Elías, como símbolo de que este tema es más para jóvenes. Para jóvenes. Siempre me he inclinado por los jóvenes, siempre. En la otra iglesia donde estábamos teníamos como 30 jóvenes a nuestro lado. Todos ellos comían juntos en la mesa con nosotros. De esos 30 jóvenes, uno de ellos es Luis, que está aquí presente con nosotros. Tristemente muchos se fueron y tristemente muchas jovencitas se salieron de la iglesia. ¿Cuál fue el problema? No fue por falta de instrucción. No fue por falta de la palabra de Dios. Fue por la falta de comprensión a los jóvenes. Por la falta de comprensión a los jóvenes. A veces nosotros pensamos como adultos, pero nunca nos metemos en la vida de un joven. Nunca nos metemos en los pensamientos de un joven. Pensamos como grandes, como adultos, pero nunca pensamos que en un tiempo nosotros fuimos jóvenes y cometimos los mismos errores, los mismos problemas. Y como que nosotros ya pasamos, ya estamos en la edad adulta, ya ellos son los que están mal ahora. Y eso fue lo que ocasionó que muchos jóvenes estuvieran fuera o están fuera. Pero gracias a Dios que un remanente quedó un poquito de ellos. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué tuvo que repetir la maldad cuando Dios le había indicado todos los pormenores que podían pasar? ¿Qué pasaría? A veces los líderes como que nos conformamos, como que llega el momento cuando ya nosotros estamos estabilizados y nos sentimos seguros por lo que conocemos. Nos sentimos como que ya todo lo sabemos, como que ya nosotros hemos estudiado, hemos investigado. Pero cuando más seguros estamos, cuando más pensamos en nuestra suficiencia propia, es cuando Satanás empieza a tirar sus redes. Y eso es algo de lo que pasó en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido por Dios.
apostasía junto al Jordán. Estamos como pueblo de Dios para cruzar el Jordán. ¿Cuántos creen eso? Ya estamos para cruzar el Jordán. Pero recuerden que en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba caminando, tuvo problemas de diferentes ídoles. Los madianitas, las serpientes en el desierto y muchas cosas más. Pero lo más terrible que el pueblo de Israel tuvo fue junto al Jordán. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque la historia que han quedado plasmada en tu santa palabra son para que nosotros podamos estudiarlas y no repetir las historias. Tú quieres un pueblo santo, tú quieres jóvenes que se preparen, tú quieres adultos que estén listos a preparar jóvenes. Ayúdanos, pues, Señor, para que podamos en los tiempos difíciles que vienen poner a estos jóvenes a trabajar en tu causa. Bendice a los pocos jóvenes que tenemos, que ellos puedan ser luz en los lugares donde estén. Y si todavía ellos temen por su juventud, ellos temen, Señor, porque piensan que estás lejos de nosotros, muéstrales que estás a su lado en todo momento. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apostasía junto al Jordán. ¿Ustedes saben lo que es apostatar después de haber conocido la verdad? ¿Ustedes saben lo que es darle la espalda a Dios después de haber conocido su ley? Es lo más terrible para el ser humano que ha empezado a caminar en las filas de Dios. Es lo más terrible. Jesús decía en su palabra, es mejor que no hubieras conocido este mensaje, que servir de tropiezo para aquellos es más terrible, porque va a ser más considerado aquel pecador de fuera que aquel que estuvo al pie cada sábado escuchando su palabra. Y lo más terrible es que cuando tú o yo empiezo a criticar a los jóvenes, esos jóvenes van a guardar eso en su corazón. Comprendamos a los jóvenes. Ellos son los que van a quedar como pilares de esta iglesia cuando nosotros vayamos decayendo. Cuando nosotros vayamos bajando y menguando, es necesario que ellos vayan subiendo. Por eso hay que enseñarles, hay que mostrarles lo fatal que es alejarse de Dios. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. El pueblo de Israel ya había tenido su victoria en salir de la esclavitud. Pero ¿qué estaba pasando? El pueblo de Israel, 400 años de esclavos, imagínense. Esos jóvenes que venían saliendo de Egipto no conocían al dedillo lo que Dios le había mostrado a sus padres. ¿Por qué motivo? Porque los padres y las madres eran llevados a campos a trabajar duro. ¿Para quién? Para el faraón. Los hombres más corpulentos tenían que jalar piedras
para construir sus pirámides. Y así Satanás quería borrar de la mente lo que ellos habían aprendido del Dios eterno. Pero aunque estés en problemas, jóvenes, aunque estés en dificultades y piensas que Dios se olvidó de ti, eso no es así. Porque Dios no se olvidó de Israel. Dios nunca se olvidó de sus hijos. Y cuando Moisés le estaba reprochando a Dios por lo que estaba pasando en Egipto, era el momento cuando Dios estaba tomando acción para liberar a su pueblo. A veces los jóvenes se cansan. A veces los jóvenes tienden a menguar. Pero cuando hay líderes que los encaminan y los esfuerzan, ellos aprenden de los problemas, de las dificultades. Ellos van avanzando también junto con el líder. Y cuando uno se va quedando, el líder tiene que regresar a buscarlo. Jesús, nuestro máximo líder, una oveja se le había perdido. Una solamente. Y regresó a buscarla. Tú vales más que cualquier oveja, joven. Tú vales más. Pero nunca te olvides de las promesas que Dios ha hecho. El pueblo de Israel se olvidó y tuvieron grandes calamidades, porque Dios no se olvidó de su rebelión. Si vemos ahí en Números 26, en el versículo 64 y 65, vamos a entender lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. De los contados por Moisés, Aarón el sacerdote, los cuales entraron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, no quedó varón de ellos, sino ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Cuántos entraron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos? Dos pudieron haber entrado nada más, o entraron a esa tierra. Dos. ¿Y la demás multitud que salió de Israel? ¿Se acuerdan? Si han estudiado la historia, lo han escuchado cuando ellos dijeron que no había sepulcros en Egipto para que muriéramos allá. Y no que nos trajiste aquí, Moisés. Nos trajiste aquí a morirnos de hambre en el desierto. Jesús les dijo, si quieren morir en el desierto, van a morir en el desierto. Y se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió. Ahora vamos a ver a los líderes que tenía el pueblo de Israel. Dice Patriarcas y Profetas, la victoriosa fuerza de Israel habían vuelto de Basán con corazones alborazados y con renovada fe en Dios. Escuchen bien. Habían logrado la posesión de un territorio de valor y estaban seguros de la inmediata conquista de Canaán. Ellos estaban seguros que iban a conquistar a Canaán. Solamente el río Jordán mediaba entre ellas y la tierra prometida. ¿Qué los dividía? Solo el río. Solamente el río. Al otro lado del río había una rica llanura cubierta de verdor, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreado por palmeras exuberantes. En el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó.
tan encuastrados entre sus palmeras, que se llamaba la ciudad de las palmeras. Al lado del oriente del Jordán, entre el río y la alta meseta de Israel, había también una planicie de varios kilómetros de anchura y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. En este valle abrigado tenía clima tropical y florecía allí el árbol de sitín, el árbol de acacia, por lo que se le daba a la planicie el nombre del valle de Sitín. En él acamparon los israelitas, y los bosques de acacias que habían junto al río les proporcionó agradable retiro. Estaba tan hermosa la planicie y estaba las sombras de estos árboles tan hermosos que el pueblo de Israel puso sus tiendas en ese lugar. Pero en ese atractivo ambiente iban a encontrar un mal más mortífero que los poderosos ejércitos de hombres armados y las fieras del desierto. ¿Qué cosa iban a encontrar ahí? Escuchen, estamos nosotros al borde del río para cruzar, pero en este ambiente que estamos viviendo tan atractivo, vamos a encontrar un mal más mortífero y poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Vamos a encontrar en este lugar. Y los jóvenes y los viejos, todos ellos caminaron hacia la perdición. Ese territorio era tan rico en ventajas naturales, hermanos, que había sido contaminado por todos sus habitantes. En el culto público a Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza, la corrupción y la corrupción del pueblo. Eso era terrible. Hermano, ¿ustedes no se dan cuenta que estamos viviendo al mismo tiempo? ¿O fueron más corruptos en ese tiempo esas naciones que ahora? Amadores del dinero, amadores de los placeres. En este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. Las mentes de ellos se familiarizaron tanto con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda, inactiva, produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Estamos en el mismo lugar donde estiramos la mano y encontramos comida, donde damos unos pasos y encontramos bebidas. Estamos con una comodidad. Si hace calor, ponemos el clima. Si hace frío, ponemos el calentador. Todo tenemos. La vida inactiva fue la que trajo serios problemas al pueblo de Israel. Mientras el pueblo acampaba del lado del Jordán, y aquí vamos a ver el gran líder del pueblo de Israel, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra. Él estaba tan preocupado. Moisés estaba preocupado por entrar a Canaán. Pero en este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo. Y antes de que hubiera transcurrido muchas semanas,
su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad. Eso fue terrible, hermanos. La lección estaba hablando de eso en la mañana, de la ley de Dios. ¿Cómo se preocupaba Moisés por quienes iban a meter a Israel a la tierra prometida? De eso se trató parte de la lección. Al principio, hermano, hubo poca relación entre los israelitas y sus vecinos paganos. Al principio, cuando llegaron, ellos guardaron su distancia. No hubo tantas relaciones entre ellos. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. La aparición de ellas no causó alarma. Y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Ese gran líder estaba preocupado. Quería entrar a Canaán. Y no se estaba dando cuenta que el enemigo se estaba infiltrando dentro del campamento. Estas mujeres tenían por objeto, escuchen lo que dice, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerlos violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Eso era el plan macabro que tenían estas damas. Eso era lo terrible. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de amistad. Bajo la máscara de amistad. De modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. No se dieron cuenta, eran tan dulces, eran tan tiernas. Que no se dieron cuenta cómo estaban manipulando a los jóvenes, a los príncipes del pueblo de Israel. ¿Saben quién era su consejero? ¿Alguien sabe quién era el consejero de estas jóvenes? ¿Se acuerdan que una vez iba un hombre con una burra caminando? Porque a él le habían hecho un encargo de ir a maldecir al pueblo de Israel. Y la burra se paró porque era tanto el maltrato que le iba dando este hombre a ese animal, que la burra se paró y le habló. Y el hombre necio en lo que iba haciendo, no se daba cuenta que estaba hablando con el mismo animal. Se dan cuenta que cuando el hombre se le mete algo en la mente, no mira las consecuencias y ni los mide. Este hombre era el mismo que estaba aconsejando a las madianitas. Nadie podía destruir al pueblo de Israel. Nadie. Nadie podía hacerle frente al pueblo de Israel. A sus ejércitos menos. Por consejo de Balán, escuchen bien, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta ¿de quién? Profeta de Dios. Sí, era bueno, Balaam era profeta de Dios también. Pero ¿por qué Dios no lo detuvo? Dios nos da libertad. A ver hasta dónde llegamos. Y así como Balaam, déjenme decirles, hermanos, hay pastores dentro de nuestra organización que no les importa
la feligresía. A ellos lo que les interesa es el dinero, así como Balaam. De la misma manera. Pero que esos pastores se pongan a estudiar la terminación de Balaam. ¿Cómo terminó Balaam? Así van a terminar todos. Va a ser triste. Y no lo digo yo, lo dice la historia. La historia nos lo está diciendo. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Él los llevó. Ya conocían a las madianitas y dijo, bueno, vamos, allá hay muchachas. Y los viejos también, allá hay solteras. Hay que ir a ese lugar. Gran parte del pueblo se reunió para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. ¿De quién se enredaron? ¿En qué lazos? Hechizados por la música. ¿Por qué estaban hechizados? Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su deslealtad a Jehová. Fue terrible. Prefirieron satisfacer que honrar al Dios eterno. Mientras participaban en la alegría y en los festines el consumo del vino, ofuscó sus sentimientos y quebrantaron las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto. Y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Aquel que conocía al Dios verdadero, aquel que le había hablado allá en la montaña y le había dado sus leyes para que ellos se guiaran. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. El veneno no tardó en difundirse por todo el campamento. Todo el campamento de Israel, en todo el campamento, como una infección mortal. La maldad de estos hombres trajo problemas al campamento. Los que habían vencido a sus enemigos en la batalla fueron vencidos por las ardides de las mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantas los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en los montes de Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. ¿Estaremos repitiendo la historia? El viejo Adalí se llenó de indignación y la ira de Dios descendió. Moisés se molestó bastante, pero Dios fue más. Tenemos nosotros que poner vallas en nuestros jóvenes, porque dentro de nuestras instituciones y de nuestras iglesias hay hombres y mujeres que dicen, no te preocupes, la música que ahora puedes escuchar es buena para los jóvenes.
La música que puedes escuchar, no te preocupes. En una ocasión fuimos al campamento, Bershia. Estábamos con los jóvenes. Llegamos, estaban mis hijos, estaban otros muchachos con nosotros que fueron. Y la música estaba todo lo que daba en el campamento de los jóvenes. No se sabía o no se podía distinguir si eran adventistas o eran rockeros. Y empieza los jóvenes a cuestionarnos. Y un pastor le dice, no se preocupen, esa música es para que los jóvenes no se vayan. Esa música va a traer a más jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Por la gracia de Dios, mis hijos no fueron. Nos quedamos en el atrio grande, porque no era necesario. Ellos conocieron desde pequeño este mensaje y le doy gracias a Dios que los tienen en mente. Y otros jóvenes también que se unieron con nosotros no decidieron ir. Pero todavía, hermanos, las costumbres madianitas, las costumbres mundanas se meten dentro de la iglesia. A veces nosotros como líderes dejamos hacerlo para que los jóvenes estén contentos, ¿no? Lo más terrible en los últimos tiempos es la práctica de los fines de años. Quizás nos servimos durante todo el tiempo a Baal. Quizás nos servimos en los ritos paganos. Pero en diciembre nos unimos al espíritu navideño. Así le dicen, ¿no? El espíritu navideño. ¿Qué espíritu es entonces? ¿A qué espíritu te estás uniendo? Escuchen bien. ¿A qué espíritu te estás uniendo? Y no solamente lo hacemos en las casas, sino aquí. Aquí lo traemos también. Gracias a Dios que este grupo, a la hermana le da risa porque en este lugar no se practican tales cosas. Porque estamos conscientes de que hay cosas que no se deben practicar dentro del pueblo de Dios, ni siquiera para traer a las visitas, porque tenemos un Dios poderoso que puede tocar los corazones de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, para traerlos a este lugar. Dios no necesita nada del demonio para traer a sus hijos a este lugar. Dios no necesita. Debido a los castigos que alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de sus pecados. Cuando el castigo entró dentro del pueblo de Israel, dentro de todos sus campamentos, se dieron cuenta el pecado que estaban acarreando, que habían acarreado al pueblo. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente como víctimas. Dios ordenó quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo para que la consagración, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquirieron un sentido de profundo y de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Se dieron cuenta que Dios aborrecía el pecado. Se dieron cuenta de que ellos habían acarreado grande mal
y miles habían muertos. Todos aquellos que no murieron en el desierto, hermanos, ahí murieron, a orillas del Jordán. Ahí murieron. Por eso dice el versículo que solamente Caleb y Josué son los únicos que entraron de los que salieron de Egipto. Los únicos dos jóvenes. ¿Pero por qué entraron ellos? Porque se opusieron a no servir a dioses ajenos. Jóvenes, si ustedes se ponen firmes delante de Dios, Dios los va a poner en altos. Dios les va a dar la oportunidad de escalar lugares que para ustedes pensaban que eran demasiado grandes o demasiado altos. Pero dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros sabemos hasta dónde podemos medir nuestra distancia. Los jóvenes no, los jóvenes son intrépidos. Si a mí me piden que yo salte de la puerta hacia abajo, yo ya no salto. Pero díganle a un joven, los jóvenes son intrépidos. Por eso nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes. Zimri era uno de los nobles del pueblo de Israel. Vino audazmente al campamento acompañado de una ramera madianita, princesa de la familia distinguida de Madián, a quien llevó a su tienda. Nunca ostentó el vicio más osado o tercamente embriagado de vino. Zimri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció de lo que debiera haberse avergonzado. Este hombre Zimri, con mucha falacia, llevó a esta mujer a su campamento. Pero Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó entre los de la congregación y haciendo una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda y lo mató a él y a la mujer. Y escuchen lo que dice la historia. Así se detuvo la plaga y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel y el sacerdocio le fue confirmado a él, a su casa para siempre. Fines ha hecho tomar mi furor de los hijos de Israel. Fue el mensaje divino. Por tanto, dice, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Dios le dio su bendición al no temblarle la mano a fines de hacer juicio contra el pecado. A veces a nosotros nos cuesta a nosotros confesar nuestros pecados. Y en vez de traer vida y salud al campamento, traemos oprobio y maldición. Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sittim destruyeron los sobrevivientes de aquella vasta compañía que merecía casi 40 años antes la sentencia. Han de morir en el desierto. El censo que Dios mandó hacer mientras el pueblo acampaba en las planicies del Jordán demostró que ninguno quedaba de los contados por Moisés. Aarón, el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, según Números 26. Mataron también entre ellos a los reyes. Cuando pasó toda la peste en el campamento,
Dios llamó a su pueblo y le dijo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Fue la orden que se le dio a Moisés. Después será recogido a tus pueblos. Esta orden fue obedecida al instante. Se escogieron 1000 hombres de cada una de las tribus y se les mandó bajo la dirección de Finés. Y pelearon contra Madián como Jehová le mandó a Moisés. Y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, 5 reyes de Madián. Y aquí se encuentra ese falso profeta de Balaam. Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo a ese profeta que era de Dios, aparentemente. Esa fue la triste historia de este hombre que pudo haberle dado a Dios lo mejor, pero prefirió los sobornos, prefirió el dinero, prefirió la lujuria y terminó muerto junto con estos 5 reyes madianitas. Fue terrible. El salmista dice: hundiéronse las gentes en las fosas que hicieron, en la red que escondieron fueron tomados sus pies, porque dejaron a Jehová su pueblo. Porque no dejaron a Jehová su pueblo ni desampararon su heredad, sino que el juicio será vuelto a justicia. Cuando pónense en carros contra la vida del justo, el Señor hará tornar sobre ellos su iniquidad y destruirá por su propia maldad. Cuando Balaam, hermanos, fue llamado a maldecir a los hebreos, no pudo con todos sus encantamientos. Él no pudo hacer nada contra el pueblo de Israel, pero cuando cediendo a la tentación violaron la ley de Dios, su defensa se alejó del pueblo de Israel. ¿Qué cosa es la ley de Dios para nosotros? Nuestra defensa. Mientras nosotros estamos viviendo conforme a la ley de nuestro Dios, no hay maldición que te pueda llegar. No hay maldición que te pueda llegar. Cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. De ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus estatutas artimañas para seducirlos a pecar. Si los que profesan ser depositarios de Dios, de la ley de Dios, violan sus preceptos, se separarán de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos. Cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, no hay defensa para el pueblo. No hay. Las maldiciones que este falso profeta le daba al pueblo de Israel no hacían nada contra los hijos de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios cayeron en apostasía, automáticamente les vino ¿qué? La maldición. Automáticamente les vino la maldición. Los israelitas no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián. Cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el poder que la mujer alistada en el servicio de Satanás ha ejercido para enredar y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. La lujuria. Así fue como los hijos de Set fueron alejados de la integridad y se corrompieron. Se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José. Así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. Así acabaron, así acabó Sansón también. Solamente José
que dijo, ¿cómo yo voy a cometer este grave pecado? En esto tropezó David también y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Cuando nosotros cometemos un error, viene otro más y otro más acompañando todo esto. Y cuando nos damos cuenta, estamos hundidos en el lodo del pecado. Y qué difícil es levantarnos. Qué difícil es levantarnos porque, ¿qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el hermano de lo que yo hice? Nuestra mente la empieza a ocupar Satanás para que podamos nosotros, ¿qué? Seguir alejándonos de Dios. Así como hizo con los ángeles, cuando estos ángeles que fueron echados del cielo, Él les dijo, han ido tan lejos, Satanás les dijo, han ido tan lejos que Dios no los va a perdonar. Y son las mismas palabras que resuenan a veces en nuestra mente. Has hecho tanto mal que Dios no te va a perdonar. Pero recuerden que Dios está ahí para perdonarnos. Estas cosas, hermanos, estas cosas acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición a quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Si estas historias se han contado es para que nosotros veamos el pasado. Si usted pasa por un camino y sabe que hay un agujero en ese lugar, la siguiente vez que usted va a pasar ya no va a pasar tan seguro. Usted ya va a saber que hay un agujero en ese lugar. Como pueblo de Dios, al estudiar las historias, también nos damos cuenta de los problemas que estos pueblos pasaron al olvidarse de Dios. Mientras nos acerquemos, hermanos, al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en antaño, redoblará sus esfuerzos para impedir que entren en la buena tierra. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de la generación sucesiva ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron éxito en Baal peor. Satanás sabe que eso le dio éxito en tiempo pasado y lo va a volver a hacer en estos tiempos. Hombres de grande elocuencia, dice la sierva de Dios y Daniel, estrellas que en un tiempo brillaron, se apagarán en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por los placeres. Satanás tiende su red para prender a toda alma, no solo a los ignorantes, a los incultos, necesitan estar en guardia. Él prepara sus tentaciones para los que ocupan puestos más elevados y los cargos más sagrados. Por eso le digo a nuestros hermanos de aquí, que tenemos cargos tan sagrados, debemos estar en guardia. Debemos estar vigilando, porque de lo que yo haga va a aprender este joven. Y he escuchado jóvenes que dicen, si el pastor lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si el pastor lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si los hijos de los pastores lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Satanás emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años por las amistades mundanas. Escuchen bien, por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino,
tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Cuando el hombre va a cometer un pecado de tal magnitud, no es porque me topé y ya lo voy a hacer. No, primero lo trabajó aquí en la mente. Después de haberlo familiarizado en la mente, viene la acción. Y cuando cometemos esos errores, la maldición viene automáticamente. Y no hay salida por la cual nosotros tengamos que ir. Automáticamente viene la maldición. Líderes, jóvenes, Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Acuérdense, los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonra a Dios con tal de satisfacer el deseo de su corazón depravado. No van a retroceder. La sensualidad debilita la mente y la degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpecen las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios. No la puede apreciar el sacrificio expiatorio y justipreciar el alma. No le damos valor, la bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos estos efectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. Todo termina. Todo. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Al rato ya no eres tú el que cometes el pecado, sino que al rato desconfías hasta de tu propia esposa. Tal es el hombre en sus pensamientos, así es su actuar. Eso es terrible. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos cuando logra inducirles a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Jesús dice: salid de ella de en medio, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios exige hoy a su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres y hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera que nosotros podamos llegar a los límites de la Canaán celestial. Cristo nos dice: no améis al mundo, ahí en primera de Juan 2:15 y en Santiago 4:4. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando hay oportunidad de beneficiarlos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Buscar la compañía de esas gentes pecadoras para beneficiarlos. A veces nos invitan los sábados a sus paris y estamos apurados que terminen de predicar porque tengo una fiesta por delante. Sí, a veces
Ya cuando nuestras mentes están enfocadas en lo mundano, lo que se hace aquí ya no es relevante, ya su mente ya está fuera de todo lo que se hace en este lugar. Quisiera salir corriendo. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscarlo solamente para beneficiarlo. No podemos ser demasiado firmes en las decisiones de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tienden a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no dejes caernos en tentación. Debemos evitar la tentación todo lo posible. Así que, jóvenes, tienen las armas para luchar. Cristo lo dio todo. Y Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en él y si alguna alabanza, en esto debemos pensar. Y sigue diciendo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos hablando de los jóvenes y a las señoritas también, porque ellas serán como una Débora en estos últimos tiempos. Los jóvenes tendrán que tomar decisiones como Caleb, como Josué. Aunque todo esté en su contra, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Así que, mis hermanos, termino con esto. Los problemas que tenemos en nuestra iglesia los podemos arreglar todavía. Mientras Cristo no salga de su lugar, del lugar santísimo, donde podemos llevarlos a nuestros jóvenes, tiene reparación, tiene todavía oportunidad. Y esto lo podemos arreglar. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo o no tenemos la capacidad? Como hijos de Dios, tenemos la capacidad como líderes para hacerlo. Si escuchamos con atención, sumergidos en la oscuridad de este mundo de pecado, cuando veo los desfiles de las falsas teorías y las doctrinas entrando en nuestra iglesia, cuando veo a miembros de nuestra institución ambicionando los puestos más encumbrados y la codicia los lleva a violar los santos principios sagrados, preceptos de Dios, de un Dios de orden y de justicia, me pregunto a veces, ¿tendremos acaso líderes que se enfrenten a la realidad? ¿Líderes que le den al pecado el nombre que corresponde? ¿Líderes que estén más allá de un puesto ambicionado y codiciado para obtener popularidad y alabanza propia? Que sean capaces de mostrarse fiel ante los valores y la ética cristiana. Líderes que puedan enfrentar tantas injusticias y codicias que perciben que los antivalores tienen fracaso acceso en nuestros hogares a través de programas de televisiones que denigran los valores básicos y de existencia del ser humano. ¿Habrá acaso líderes que no busquen más reconocimiento a su excelsa virtud y ni busquen grandes menciones y placeres sin sentido? Claro que sí los habrá. Sí es importante y urgente identificar, impulsar y seguir una nueva generación de líderes que estén más allá de la complacencia propia, que puedan superar la codicia y la ambición a los grandes puestos, que no se dejen llevar por el falso reconocimiento y la alabanza. Si es necesario, no solo encontrarlos, sino formarlos. En nosotros está el futuro que debemos conducirlos por el buen camino para el éxito. Sus momentos, hermanos, esos jóvenes son cruciales y decisivos. No debemos ni podemos esperar mejores tiempos. Llegó el momento en que cada uno de nosotros se debe transformar en un líder real y activo.
Se han agotado todas las soluciones teóricas. Solamente tenemos un camino: convertirnos sinceramente en nosotros mismos. Son tiempos gigantes, tiempos que no se pueden aspirar con la grandeza de los pequeños, con valores que no se atreven a sancionar el pecado. Llegó el momento histórico de líderes que sean capaces de asumir su compromiso de vivir intensamente los valores del ser, del bien, de la verdad y la belleza, que sean capaces de vivir de acuerdo a sus convicciones, que no traicionen jamás los principios y la honestidad por la cual fueron formados y llamados. Líderes que sean capaces de creer en la infinita potencialidad humana. Luchen por cada alma para que ellos puedan también ver ese glorioso amanecer. Líderes con la grandeza de dar la vida por sus propios ideales y con la profunda humildad de saber ser participante de su pequeño momento histórico existencial en el gran concierto del Mesías de la creación. Solamente con fe en nuestros principios y con la convicción en nuestro Dios podremos formar líderes. Con base a nuestros valores podremos generar una nueva generación de líderes comprometidos, optimistas, leales, honestos, veraces, éticos y responsables. Líderes que nos hagan sentir que nuestro llamado existencial es el de convertirlos en constructores de una juventud en donde la belleza y la bondad y la verdad sean las luces para este momento crucial. Dios está con nosotros y nos espera y espera de cada uno la máxima expresión de nuestra potencialidad. ¿Te atreves a decirle a Dios así? Y renunciar a todo lo que estorbe nuestra estrecha relación con Dios. Tú eres la respuesta para tener una juventud con valor y vigor y fuerza. Ustedes, personas adultas, tienen en sus manos, padres, tienen en sus manos también cómo forjar el carácter de ese joven. Mañana, no te arrepientas cuando tu hijo esté en las drogas. Ni preguntes por qué se fue, si no le diste a él la atención necesaria. Muchos dicen, ya tiene 18 años, se puede ir a la calle, se puede ir a buscar su propio apartamento. No, Dios no hizo eso. Dios le dio a la familia que estuviera unida. Esas son ideas diabólicas. Y muchos jóvenes dicen, tengo 21 años o 18 años, yo me voy solo. No. Dios quiere que tus hijos caminen juntos. Dios quiere que tus hijos vayan adelante. Dios quiere que esos hijos que tienes ahora sean también los líderes que puedan salvar almas para el reino de Dios. Tenemos mucho que hacer. Por eso decimos a los jóvenes, estudien y prepárense en la universidad del Señor, porque Él viene pronto. Padres, oren por sus hijos. Mi hijo anda perdido o mi hija anda perdida, oren por ella. Que Dios tiene poder para sacarlos de donde estén, pero no desistan por ningún motivo. Y aunque vean que se va hundiendo más en el lodo, es cuando Dios más va a trabajar. Oremos por nuestros jóvenes. Ayudemos a nuestros jóvenes y pensemos como nuestros jóvenes. Que Dios nos va a dar la victoria. Quizás nosotros no lleguemos a ver estos últimos tiempos difíciles, pero estos jóvenes van a entrar como entró Caleb y como entró Josué. Y van a ser una alegría para el padre, ¿sí?, y una alegría para la madre. Así que Dios nos ayude.
que Dios ponga en nuestros corazones poder ayudar al que está más cerca de nosotros. Que ustedes, hermanos, sientan también el mismo deseo. Pero es que ellos no son mis hijos, no importa. Dios te lo puso ahí para ayudarlos. Dios te lo puso ahí para que tú los conduzcas. Le decía, nosotros teníamos 30 jóvenes. Y en esa edad juvenil, lo que más le importa a los jóvenes es comer. Que le pongan un plato preferido. Entonces esos jóvenes teníamos que llevarle comida para todos. Y no fuimos quedados en pobreza ni nos hicimos ricos. Pero hay tesoros caminando para el reino de los cielos. Hay esmeraldas caminando para el reino de los cielos. Son joyas que no tienen precio. Son joyas que no tienen valor aquí en la tierra. Pero Dios le pone un valor incalculable porque Él derramó su sangre por ellos. Y su sangre que derramó no tiene precio porque nadie puede comprar el perdón. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y vayamos adelante. Estamos cerca de cruzar este río. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque las calamidades pasadas nos instan, Señor, a seguir avanzando en tu nombre. Nos hacen, Señor, reconocer que si en el pasado hubo problemas porque el pueblo abandonó tus caminos, pedimos, Señor, fuerza de lo alto para que nosotros podamos mantenernos firmes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están aquí presentes. Ellos tienen la necesidad también, Señor, de irse de este mundo, donde hay dolor, pena, llanto y muerte, al lugar donde tú has preparado. Ayúdanos, Señor, para lograrlo, para poder llegar delante de tu presencia. También aquellas personas que están conectadas, Señor, viendo y oyendo este mensaje. Que tus promesas, Señor, las alcancen a ellos también. Y que ellos puedan tomar decisiones para vida eterna. Padre Celestial, ayuda a todos estos miembros de nuestra iglesia, a todos los líderes de nuestra iglesia, que ellos puedan, Señor, tomar decisiones firmes cuando muchos se olviden de tu nombre. Que ellos puedan ser valientes y puedan, Señor, darle el nombre al pecado como corresponde. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Vamos a salir de este lugar, pero que tu presencia vaya con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.